Max Scheler, que fue discípulo de Husserl, que nació en 1874 y murió en 1928, pues realizó una gran aportación a la filosofía, que es la aplicación de la fenomenología al campo de los valores. En su obra El formalismo en la ética y la ética material de los valores realizó una clasificación de las doctrinas éticas que recogía la distinción hecha por Kant. Las éticas materiales, para Scheler, presentan un objeto como bien supremo, placer, utilidad, y señalan un contenido, pero no son universales ni necesarias. Las éticas formales, para Scheler, definen leyes de la moral que son universalizables, pero no señalan el contenido concreto. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, por ejemplo. Ante estas dos opciones, Scheler propone una ética que sea a la vez universal, necesaria a priori, como las éticas formales, y un contenido como las materiales, y estos rasgos se encuentran en los valores, que son, como las esencias de Husserl, unidades objetivas de sentido. Es evidente que la fenomenología de Husserl debe ser entendida más bien como un método descriptivo y no tanto como un sistema filosófico, lo que explica que se haya aplicado a diferentes campos de la cultura como son la psicología, la ética, la sociología, la religión, la historia, el arte, etc. Aparece además como un intento de superar el positivismo que había reducido la realidad al ámbito de las ciencias empíricas. Husserl se propone también hacer de la filosofía una ciencia estricta. Para el positivismo, la filosofía no puede pretender un conocimiento científico de la realidad, pues no se atiene a los hechos y a los datos. Husserl critica, de todas formas, el hecho de que el positivismo reduzca el saber al modelo fisicista de la ciencia, es decir, que solo considere conocimiento aquello que está basado en los hechos y siga el modelo físico-matemático. La perspectiva de la ciencia positiva, para Husserl, es incapaz de responder a la cuestión sobre el sentido profundo de la vida humana. Y esto es algo indudable. Con la reducción trascendental, en la fenomenología de Husserl se deja entre paréntesis la existencia del propio sujeto que conoce, de la propia conciencia individual, el yo empírico, en definitiva, para encontrar la esencia de esta conciencia que es para Husserl el yo trascendental. Ahora bien, lo que nos queda cuando ponemos fuera de juego todos nuestros conocimientos sobre el mundo es nuestra conciencia y también, por supuesto, las vivencias de esta conciencia. De ahí que la fenomenología sea una descripción de la conciencia y de sus vivencias. Esto es fundamental. Insisto, repito, descripción de la conciencia y de las vivencias de la propia conciencia. El acto psíquico de pensar, noesis, y el contenido objetivo del pensamiento, noema. El conocimiento consiste, por tanto, en la descripción del noema de la esencia de la cosa. Mediante esta triple reducción, entre la reducción fenomenológica, la reducción eidética y la reducción trascendental, nos encontramos con la misma estructura de la conciencia, que es la intencionalidad. En la fenomenología de Husserl, la reducción eidética supone dejar entre paréntesis todo lo que pudiera ser individual y contingente en el fenómeno mostrado, para quedarse únicamente con la esencia del mismo. La esencia del árbol no contempla, por ejemplo, que éste sea bajo o alto, de hoja caduca o perenne, etc. De esta manera, el fenómeno es purificado para que la esencia eidos, la idea, pueda ser intuida. No se llega a las esencias por abstracción de la experiencia, quedándose solo con lo universal del objeto, sino por intuición. Las esencias no se captan por la experiencia, que solo percibe lo concreto y singular, sino por la conciencia de ideas, por la conciencia eidética, que las intuye. La fenomenología, por tanto, se convierte en una ciencia de ideas, en una ciencia idética, de ideas de la conciencia. Es el análisis de lo que conscientemente pensamos acerca de la realidad percibida, de las vivencias, de las experiencias. La reducción fenomenológica. Para Husserl es evidente que, diríamos, hay una esencia que es común a todos los hechos de la misma clase. En este sentido, Husserl plantea un procedimiento metodológico que permite conocer la manera en que la conciencia capta la esencia profunda, la esencia íntima de las cosas. Es la reducción, que consiste en prescindir de cierto tipo de conocimiento y considerar la realidad desde una determinada perspectiva. En este aspecto está, por ejemplo, la reducción fenomenológica, poner entre paréntesis teorías, presupuestos e hipótesis y atenerse exclusivamente a lo dado a la conciencia, o sea, lo que está ahí para mí, el fenómeno, es decir, atenerse a lo que aparece a la conciencia, en definitiva, a las vivencias, a las experiencias que todos tenemos de la realidad, intentando buscar, insisto, las esencias de esas experiencias o de esas vivencias para captarlas.